Buenas, queridos compañeros, vamos a discutir en esta primera sesión asincrónica el tema de la teoría celular. Primero vamos a referirnos a qué es una teoría. Una teoría es un conjunto organizado de ideas que tratan de explicar un fenómeno científico en cualquiera de sus áreas y se basa en el método científico para poder organizar dichas ideas. Entonces, hace uso de la observación y la experimentación para poder llegar a un conocimiento válido que pueda explicar ese fenómeno natural que está siendo observado. Específicamente, la teoría celular va a ser un estudio o un proceso, ¿verdad?, de producción de información a partir de la observación de estructuras celulares, donde se llega a la conclusión que todos los organismos están formados por unidades de materia viva, que se llaman en general células, y esto dio origen a lo que vamos a llamar las tres hipótesis o postulados de la teoría celular, que vamos a ir viendo más adelante. Primero, hagamos una recapitulación a través de una línea de tiempo de cómo se llega a la teoría celular y a esos tres postulados. Vamos a ver cuáles científicos fueron los más destacados. De una lista muy amplia vamos a ver unos pocos que son los más destacados en la formación o establecimiento de la teoría celular. El primero destacado, Zacarías Janssen, destaca sobre todo por la confección del primer microscopio. Zacarías nació en 1580 y muere en 1638. Es un fabricante o fue un fabricante de lentes holandés que se encargó de confeccionar un primer microscopio óptico compuesto cerca del año 1595. Importante destacar la relevancia de la construcción de un primer microscopio para poder observar estructuras celulares. La mayoría de las células son invisibles al ojo humano. Entonces, la invención del microscopio tuvo un papel importante en la visualización de las primeras células y le atribuimos a Zacarías Janssen la confección de un primer microscopio. Posteriormente, en el año 1665, Robert Hooke fue de las primeras personas que dedicó sus observaciones al estudio de estructuras celulares, pudiendo notar una estructura de corcho como la que vemos en la imagen al lado derecho. Observó un conjunto de celdas que comparó con las típicas celdas de los monasterios donde habitaban los monjes. A este conjunto de celdas, pequeñas celdas que él observó a través del microscopio, él llamó células. Entonces fue Robert Hooke la primera persona en 1665 que le atribuyó el nombre de células, valga la redundancia, a las células. Cabe destacar que las células que observó en el corcho eran células muertas que no tenían ningún interior, no tenían citoplasma, porque eran células que hace mucho tiempo habían perdido su vida. En el caso de Anthony Leeuwenhoek, en 1647 se convierte en el primer científico que logra observar al microscopio células vivas. Entonces, este científico además destaca porque observó muchísimos tipos de células unicelulares. Entre esas células que observó los espermatozoides, que son las células gaméticas producidos en los testículos de los machos.
Este científico también construyó un microscopio de una sola lente para lograr realizar dichas observaciones. En general, entonces, le atribuimos que fue el primer científico en observar células de tipo unicelular, o sea, organismos constituidos de una sola célula. Para 1838, Matthias Schleiden se le atribuye la observación, las primeras observaciones de células de tipo vegetal. En 1838 también Matthias Schleiden indica que todas las células o que todas las plantas están formadas por células. En la imagen de la derecha vemos unas células, un conjunto de células que se pueden observar al microscopio y que son propias de la hoja de una planta. Para 1839, Theodor Schwann se le atribuye las primeras observaciones de tejidos animales. Entonces, este científico utilizó diferentes organismos que conocemos como animales, como por ejemplo renacuajos y etcétera de células, que puso al microscopio y comenzó a describir y a dibujar o a ilustrar. En la imagen que tenemos a la derecha corresponde a un conjunto de células musculares que se organizan para formar los músculos. Rudolf Virchow en 1855 establece una frase que se volvió célebre donde indica que toda célula se origina a partir de otra. Eso quiere decir, a como lo indica o lo muestra la imagen a la derecha, que una célula puede dar origen a otra célula. O sea, un organismo como por ejemplo la euglena de la imagen puede sufrir un proceso de división y generar otro organismo exactamente igual a él. En el año 1880, August Weismann también hace un aporte, al igual que el anterior científico, dirigido hacia lo que vamos a llamar la idea de que todas las células vivientes provienen de células antecesoras antiguas. Entonces, tanto el anterior científico, que llamamos Rudolf Virchow, como August Weismann, realizan ese aporte e indican que las células se originan a partir de células ya existentes. Es un aporte que realizaron en conjunto en momentos diferentes. En este caso, August Weismann en 1880 afirmó lo que ya Rudolf Virchow había indicado en 1855. Estos serían los científicos mayormente destacados en el aporte de la teoría celular. Dichos aportes se concluyen y dan origen a los tres postulados de la teoría celular, que indican lo siguiente. Son tres verdades que se protegen o se promulgan desde la teoría celular. La primera dice que todos los organismos constan de una o más células. Ese es el postulado que vamos a llamar la unidad anatómica. Todos los organismos, todos los seres vivientes, al menos están formados por una célula. Si es el caso y están formados por una única célula, les llamamos organismos unicelulares. Si son organismos como el ser humano y organismos o animales superiores, ¿verdad? Como la ballena, la jirafa, los elefantes, les llamamos a estos organismos multicelulares o pluricelulares, que es un sinónimo, ¿verdad? Que hace referencia a que están formados por muchísimas células y que estas células se especializan en muchísimas funciones. El segundo de los postulados dice: la célula es la unidad más pequeña con las propiedades de la vida.
A ese postulado le vamos a llamar la unidad fisiológica. Y eso significa que las células realizan funciones metabólicas que permiten la vida. Esas funciones son como, por mencionar algunas, la función de respiración, la función de excreción, que son indispensables para que nosotros podamos mantener esa propiedad de la vida. Y el tercer postulado dice que cada célula transfiere material hereditario a sus descendientes. Eso es la unidad reproductiva. O sea que las células se dividen dando origen a otras células y en ese proceso de división se transmite el material genético para permitir la descendencia y que pueda perpetuarse la especie. Eso, a grosso modo, compañeras y compañeros, es la teoría celular.